Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos quienes hayan escogido hoy escucharnos, dialogar con nosotras. Hoy estamos muy contentas y quiero empezar agradeciendo a las tres compañeras que nos acompañan hoy desde Oaxaca: Victoria, Nash, porque no sé pronunciarlo muy bien, y Areli. Bienvenidas, agradecerles por haberse sentido convocadas a este espacio que hemos abierto justamente para ofrecer un abanico, un tejido de voces diversas para buscar un sentido común feminista en este tiempo que nos ha tocado vivir, pero un sentido común que se teje desde lugares concretos, desde experiencias de lucha situadas, ¿no? Y hoy, la verdad, yo estoy muy emocionada, prácticamente las acabo de conocer y las voy a conocer y voy a conocer de su lucha de manera simultánea con quienes nos están sintonizando. Y me emociona mucho saber que existe una escuela para la libertad, ¿no? Una escuela para la libertad de las mujeres, que está en Oaxaca, que nació en Oaxaca, que se piensa a sí misma como una fuerza política para transformar, ¿no? Una escuela para transformar, si hablamos de libertad, para transformar las estructuras de dominación, para transformar las relaciones de subordinación. Y que, bueno, por lo que me han contado y he podido ver, la llaman allá localmente y con cariño seguramente la escuelita, ¿no? Y estoy así muy ansiosa por conocer sobre esta experiencia, sobre la escuelita, que se ha ido armando, entiendo, en un tejido, digamos, lo que se llama normalmente una malla curricular, pero aquí es un tejido de potencia para la libertad y la autonomía en 5 módulos, ¿no? De formación, digamos, teórica y práctica, lesbo-feminista. El segundo módulo es de autoconciencia, que entiendo tiene que ver con poner en común aquello cotidiano que vivimos cada una en solitario, pero ahí se pone como en común. Autodefensa, me ha gustado mucho saber que hablamos de autodefensa física, sí, que yo he conocido varias experiencias, pero también una especie de autodefensa emocional, psicológica. Eso me ha parecido muy rico, muy novedoso. Y bueno, lo que sí quisiera cuando me toque volver a México y visitarlas quizás en Oaxaca, es esto del arte de la desobediencia, ¿no? O sea, el arte como un vehículo para aprender a desobedecer, me parece así fascinante. Y bueno, y la reparación, ahora que estoy aquí solita, confinada, me haría bastante bien aprender eso que nos han dicho que no sabemos hacer, pero que claramente sabemos. Y me parece fascinante y estoy así muy ansiosa, seguramente como las personas que nos están escuchando, de conocer de ese lugar que es el corazón donde pasan todas estas cosas, que es la Casa de la Libertad, ¿no? Pero conocer a partir de algunas inquietudes que nos hemos planteado poner en común en varias experiencias de lucha colectiva. Y voy a empezar entonces con la primera pregunta. Victoria, si te animas a empezar, que tiene que ver con la valoración de la situación que estamos viviendo. O sea, a un año de esos 8M potentes en los que estábamos sin sospechar que así días después, como en esta época, entraríamos en esta dinámica de confinamiento tan fuerte. ¿Qué valoración hacen desde la práctica, desde sus geografías concretas de lucha, ¿no? Sobre, en este ya primer año, digamos, de la pandemia, qué debates, qué reflexiones, pero y qué prácticas se están dando, o sea, qué valoración hacen de esta
de esta situación? Yo creo que estamos ante pues una desencanto, una cosa como de toda esta fuerza que traía el 8M del año pasado, ¿no? De la marcha tan tremenda que tuvimos, pues yo creo que en diferentes latitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos tocó ver a compañeras que estaban en la marcha que a lo mejor en otros momentos no las habíamos visto, ¿no? Y que se estaban adhiriendo porque había una situación que ya es insostenible, ¿no? Hay una situación que ya es verdaderamente insostenible. Y pues ahora, ya en vísperas del 8M de este año, pues sí preocupa, ¿no? Como esta parte de la visibilidad, de cómo hacernos visibles, cómo hacer ver que, que seguimos estando, que siguen ocurriendo cosas, pero sin duda no va a ser posible una marcha, una presencia como la que se tuvo el año pasado, ¿no? Por todo este tema del confinamiento. A mí lo que me gustaría resaltar es cómo, a pesar de ello y ante la situación, las organizaciones, las compañeras autónomas, las colectivas, no se han detenido, ¿no? A mí eso me parece como muy importante resaltar. Sí, la marcha es importante, pero hay una serie de acciones que ante la situación, porque pues bueno, la violencia no se ha detenido, la inequidad no se ha detenido, entonces las compañeras han seguido en movimiento, ¿no? Y me gustaría como reconocer esa parte, que a pesar de todo lo que nos está ocurriendo, las compañeras han seguido, ¿no? Hay que reconocer el esfuerzo tremendo que se ha hecho por el traslado a la virtualidad de muchos programas. O sea, la escuela, por ejemplo, tuvo que hacer todo un esfuerzo metodológico para que estos módulos que acabas de describir ocurrieran de alguna forma o parcialmente en la virtualidad, ¿no? O sea, todos los módulos teóricos, todos los prácticos, que realmente fue, por eso decimos parcialmente, porque pues hay cosas que no son recuperables, ¿no? En Casa Libertad se hizo un gran esfuerzo para, por ejemplo, montar un taller técnico con herramientas y todo para que las mujeres pudiéramos manipular. La compañera Lidia Aguado, que tiene una enorme experiencia en plomería y en esta parte técnica, pues ha hecho una serie de modelos, ¿no? Para poder aprender y eso, pues, esa parte sí la perdimos, ¿no? El contacto humano cercano también, ¿no? Y la autodefensa, ¿no? Como toda esta parte física que es tan importante, sí, o sea, es irrecuperable en la virtualidad, ¿no? Pero sí es un esfuerzo. Entonces, yo sí quisiera como reconocer como todos estos esfuerzos, no solo de nuestras facilitadoras que participan en la escuela, sino de otras mujeres que participan en otros programas, en otras colectivas, que dijeron, bueno, esto es lo que hay, vamos a ponernos a hacer el traslado, ¿no? Los acompañamientos legales, por ejemplo, las compañeras de colectivas que están haciendo acompañamiento legal, psicológico, tampoco se han detenido. O sea, solamente han modificado sus formas, pero ante la circunstancia han tenido que meter la cuerpa y siguen ahí, ¿no? Dándole pues con todo. Las compañeras que hacen acompañamiento para interrupción de embarazo, también, ¿no? Y quiero resaltar mucho cómo creo que las compañeras autónomas son las que han llevado una carga más pesada, ¿no? Porque pues implica estar haciendo muchas cosas con sus propios medios. Si antes ya era difícil, creo que ahora es el doble, ¿no? De complejo, pero no se detiene, ¿no?
Me parece que también hay que resaltar que no estamos solamente haciendo lo que hacíamos antes, sino que se están haciendo algunas otras cosas y hay algunos procesos que están creciendo. Por ejemplo, aquí en México se impulsó la ley Olimpia y quiero poner esto como ejemplo porque se me hace bien interesante que en la pandemia yo creo que la violencia digital también, como todas las violencias, pero particularmente la violencia digital ha ido en aumento. Y yo celebro mucho que aquí en Oaxaca las compañeras ya se hayan organizado en una línea de atención y tú dices, bueno, eso está ocurriendo aún en pandemia. O sea, aún en pandemia hay compañeras, hay colectivas que están creciendo, que están afinando sus procesos ante una serie de necesidades, ¿no? Que están respondiendo a una serie de necesidades, ¿no? De repente, ¿qué están haciendo las feministas en la pandemia? Bueno, están haciendo un montón de cosas, ¿no? Y también, no sé, en otras latitudes, supongo que también ocurre, esta organización para tratar de aminorar los impactos económicos de la pandemia, ¿no? Está la parte de los altos niveles de desempleo, que pues también como siempre a las mujeres nos pegan más. Y aquí al menos en Oaxaca se han generado una serie de redes, de movimientos de tianguis colectivas, de trueques, que la verdad creo que a pesar de la persecución policíaca, creo que han ayudado muchísimo a compañeras que están en una situación delicada a nivel económico, ¿no? Eso es como un poco como este balance, ¿no? Uh-huh. Sí, me gusta mucho cómo lo planteas en el sentido de, sí, está esa nostalgia, digamos, lo hablábamos antes de empezar, por estos momentos masivos y de acuerpamiento en las calles, pero eso no quiere decir que en este contexto donde los retos son mayores, no se ha seguido moviendo, ¿no? No hemos seguido moviendo, justamente además con esto que tú pones especial énfasis en el esfuerzo de seguir estando, de seguir apareciendo de manera visible, pero también en el esfuerzo de seguir sosteniendo todos estos procesos de transformación que ahora se hacen más necesarios que nunca, ¿no? Por los retos, las violencias, por la forma en que la violencia se está presentando y por las dificultades de encontrarnos físicamente, ¿no? O sea, todo lo que tú describes que se ha tenido que hacer para sostener la escuela en esta modalidad virtual y bueno, y seguir transformando desde ahí y más allá, ¿no? No solamente en el momento de la marcha, pero también en todos estos esfuerzos que nos has ido relatando, ¿no? Y un poco en esa línea quería preguntarles, ¿dónde están pensando poner el impulso, guardar la fuerza? En estos diálogos lo que queremos es conectarnos un poco con el deseo nuestro y el deseo de otras compañeras. ¿Qué quieren hacer que pase? Decías, Victoria, queremos hacer más visible todo lo que está pasando, ¿no? Ya están pasando cosas y queremos hacerlas más visibles. Entonces, quisiéramos saber ahora de ustedes dónde van a poner su fuerza, dónde están encaminando su energía en este contexto. De entrada, un gran esfuerzo en volverlo virtual todo, y luego el esfuerzo porque, bueno, yo fui participante de la 4ª generación de la escuelita, entonces, y bueno, casi todas las que pertenecemos a la equipa de la escuelita hemos estado como participantes. Entonces tenemos la experiencia de lo que es vivir la escuela presencialmente, ¿no? Sabemos lo transformador y lo potente y energético que es para algunas mujeres, como fue en mi caso, el encontrarnos por primera vez en un espacio exclusivo para mujeres, ¿no? De mujeres para mujeres. En lo personal, eso fue algo que me cambió el panorama del qué tan
fuerte puede ser el encuentro de mujeres, ¿no? ¿Qué tanta potencia puede tener el que nos unamos y el que decidamos pues seguir en esta lucha, ¿no? De manera conjunta. Entonces, el pensar cómo trasladar toda esta energía, todas estas sensaciones a la pantalla, de saber de que hay mujeres, de que difícilmente tienen un espacio íntimo, privado en su casa o en los lugares donde se encuentran, era, pues era un reto, ¿no? Entonces, creo, y bueno, porque también estuve en estas generaciones virtuales como compartiendo un poco sobre lo que yo sé de fotografía y video. Creo que mucho tuvo que ver también la energía que tuvieron las docentes, las facilitadoras, al tratar de mandar esta energía, ¿no? A partir de la pantalla. El amor y la fortaleza que transmitían a partir de sus sesiones, ¿no? Las maneras creativas de tratar de solucionar cosas, ¿no? Como, por ejemplo, los círculos de autoconciencia, que son grupos súper pequeños, ¿no? Y que ahí tienes la oportunidad de ser escuchada y de escuchar a otras compañeras de manera, pues, más extensa. Creo que sí se cumplió la intención, ¿no? De generar que estos pequeños grupos se vincularan y se tejieran de una manera más fuerte. Entonces, creo que esa es una de las formas que desde la escuelita se ha trabajado y se ha tratado de concentrar, ¿no? Al principio teníamos como mucha incertidumbre que realmente la escuelita tuviera el impacto que tuvo en nosotras como en la presencia. Y creo que al final se logró, porque justamente pues el confinamiento nos dio o creo que duplicó esta necesidad, ¿no? De escuchar y de encontrarnos con otras mujeres. Bueno, termina la escuela, pero lo interesante es de que estas redes no se rompen, no se pierden, siguen tejiéndose, siguen creciendo y creo que es ahora en donde estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, con algunas mujeres que ya terminaron el proceso virtual, ahorita están concentrando también ahí toda su energía, ¿no? Todo lo aprendido y que, pues justamente como se crearon estos vínculos a partir de la virtualidad, creo que ya es más fácil sostenerlos, ¿no? Durante la pandemia, porque justamente seguimos en virtual, seguimos sin poder encontrarnos del todo en las calles, ¿no? Y bueno, pensando que también la escuelita, pues al ser virtual, tuvo la oportunidad de extender sus redes a diversos estados de Oaxaca, de México, e incluso algunas compañías de Guatemala, ¿no? Qué interesante esto que nos planteas, Nash, de cómo todo el esfuerzo que se ha puesto en hacer que siga sucediendo la escuelita, pero no como un requisito formal, ¿no? Como para cumplir una currícula, como está pasando en muchas escuelas, digamos, ¿no? Avanzar materia, digamos, ¿no? De manera virtual, sino cómo producir presencia y un entre nosotras a pesar de la virtualidad, ¿no? Y eso me parece que realmente es muy politizador y ha tenido, como tú nos narrabas, un efecto en generar redes, ¿no? En generar espacios e incluso ampliar, digamos, el espacio de acción de la escuelita a otros estados o incluso hasta Guatemala. Me imagino que eso ha supuesto retos concretos, dificultades concretas, en un tiempo en el que nos toca seguir cuidando nuestra fuerza y no solo cuidándola, sino amplificarla, como nos contaban. ¿Cuáles son esos desafíos y esas dificultades? No sé si Arely nos puedes contar un poco si han reflexionado al respecto o qué es lo que están viviendo en ese nivel. El motivo no es del cumplir, ¿no? O con los módulos o como materias, ¿no? Sino justo como lo veamos como una necesidad, ¿no? A partir de pues del encierro, ¿no? O sea, en general. Y pues porque en realidad la escuela siempre se pensó desde lo presencial, ¿no? Y justo nosotras, antes del 2020, de marzo del 2020, nosotras
o sea, nos escribían diciendo, no, pues, pues como opciones de poder hacer pues en línea, ¿no? Y nosotros así como decíamos, ¿cómo? O sea, ni por aquí lo pensábamos como que eso jamás, ¿no? Pues porque sea el modelo, ¿no? Como la estructura, pues es no nada más como cosas o la teoría, ¿no? Sino que se trabaja con el cuerpo, se trabaja pues justo, ¿no? Parte del contacto con las otras, ¿no? O sea, y aparte como varias dinámicas. Entonces nosotros lo veíamos como algo pues casi, casi imposible, ¿no? Pero, y que nos resistíamos, ¿no? La verdad, nosotras estábamos empezando, teníamos pensado iniciar generación en marzo, ¿no? Justo una semana antes de que nos encerráramos y lo fuimos posponiendo, ¿no? O sea, así como que nos llegaba la idea y dices, no, pero no, o sea, vamos a ver qué pasa para el otro mes, ¿no? Y vamos a ver qué pasa para tantos meses, ¿no? Al final, pues se decidió justo también por esta necesidad de la que ya hemos estado hablando, ¿no? Del hacer otras cosas del encuentro, ¿no? O sea, no, si no se puede como en la presencialidad, pues del encuentro como en la virtualidad, ¿no? Quienes podíamos, ¿no? Quienes teníamos la fortuna de tener este encuentro virtual, ¿no? Entonces, pues los retos fueron desde un inicio, ¿no? Como el pensar como desde la logística, ¿no? El cómo trasladar esto, ¿no? El hablar obviamente con las talleristas, ¿no? Y que eso también es un reto aparte, ¿no? De las talleristas, sí, como bien como en este reto, este desafío de poder impactar, ¿no? De tener el mismo impacto con las participantes, pero también antes como pues la metodología, ¿no? Porque si bien ya se tenía a lo mejor esa metodología, pero pues sí son cambios, ¿no? O cosas nuevas, pues porque muchas veces pues prácticas, ¿no? Que se hacían así como ahí pues entre todas, ¿no? En la presencialidad y todo eso, pues era como modificar, ¿no? Dos de los módulos que decíamos que, o sea, como que teníamos como, bueno, yo, ¿no? Como dudas en que se pudiera hacer, pues es la autodefensa, ¿no? Pero pues se hizo y con unos resultados, pues, pues increíbles, ¿no? Igual el taller técnico, ¿no? O sea, pues que en estas generaciones virtuales se hizo introducción a la carpintería, ¿no? Y que hubo resultados, ¿no? O sea, las compañeras hicieron un especiero, o sea, y fue cuando dijimos, no, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí algo que nos creíamos imposible, pues en realidad es que sí se ha logrado, ¿no? Eso fue esto como a nivel como de la logística docente, eso, ¿no? Pero también como los desafíos, bueno, retos por parte de las participantes, yo creo que fue también el tiempo, ¿no? Como el organizarnos, ¿no? Pues porque como ya decía Vic, ¿no? O sea, un buen de actividades, de responsabilidades que muchas veces no elegimos, ¿no? O no eligieron las compas, pero que ya hay más responsabilidades. Y pues el tiempo también fue un reto para algunas, ¿no? El darse estas 8 horas a la semana, ¿no? Y pues el internet, ¿no? O sea, las fallas de internet y todo eso que también llegaba un poco a la frustración, ¿no? Pero pues ya después de 3 meses y medio ya una se va acostumbrando, ¿no? O ya se iban acostumbrando las compañeras, ¿no? Pues los retos que hemos estado vislumbrando son pues el cómo llegar a las compañeras, ¿no? Que no están dentro de la red, ¿no? A las compañeras que también pues tienen poco acceso al internet, ¿no? O sea, como pues somos, yo creo que afortunadas las mujeres que tenemos a lo mejor el internet, como de siempre, ¿no? O sea, que podemos tener un internet siempre, ¿no? Pero pues la verdad es de que no todas, ¿no? Y lo vimos porque había mujeres, por ejemplo, en las generaciones que compraban datos nada más justo para estas, ¿no? Pero otro reto que vemos, ¿no? Ya como más allá, pues justo lo que decía Vic, pues es pues lo económico, ¿no? Que también eso engloba también muchas cosas, ¿no? Tanto
pues el tiempo de que o trabajo o invierto mi tiempo en hacer algo que me genere algún ingreso o me dedico a un tiempo para mi disfrute, ¿no? Por ejemplo. Pregunto, ¿dónde queda el espacio físico, esa Casa Libertad que en la semblanza de ustedes nos narran como el corazón de la potencia, ¿no? De esta experiencia de lucha de ustedes? Como un espacio físico desde y con las otras mujeres. ¿Cómo ven el reto de retomar ese espacio físico como un lugar de cuidado en un momento en el que nos dicen que cuidarnos es estar unos lejos de otros, ¿no? Y que en gran medida también es realidad, ¿no? Por la dinámica de contagios y todo lo que se está viviendo. Por un lado eso, y por el otro lado preguntarles en esta posibilidad que de alguna manera se abrió por la virtualidad, ¿no? Que es ampliar los distintos espacios geográficos a los que llegan con esta experiencia de lucha, con esta escuela de libertad. ¿Cuáles serían, digamos, cómo ven seguir tejiendo más allá? O sea, un poco retomar este lugar físico desde Oaxaca, pero cómo seguir también este vínculo que se ha abierto más allá de las fronteras en el propio Estado y incluso las fronteras del Estado mexicano, ¿no? Sin duda hay una necesidad de volver a ocupar el espacio público en general, ¿no? O sea, y yo también siento esa necesidad de volver a habitar las calles, ¿no? Justamente se vino la pandemia y después de esa convocatoria tan inmensa que hubo de encuentros de mujeres, de pronto desaparecimos, por así decirlo, ¿no? Y con eso también llevó a un poco, pues, a cerrar el espacio, ¿no? Estaba habitado también por diversas mujeres que se llegaban a encontrar en Casa Libertad, ¿no? Desde viajeras, las mismas participantes que habían estado en las generaciones, ¿no? Había sin duda una serie de encuentros bien interesantes y que era un espacio en el cual pues podía surgir el encuentro también entre mujeres de diversas generaciones de la escuelita, ¿no? Y eso fortalecía más la red, ¿no? El encuentro ahí como espacio seguro, porque, bueno, Casa Libertad tenía la fortuna de tener actividades alternas de la escuelita, ¿no? Entonces había mujeres que venían de paso, por ejemplo, por Oaxaca, y ofrecían una serie de talleres, ¿no? O querían compartir saberes o querían compartir experiencias, ¿no? Entonces, sin duda, pues sí, se extraña y es necesario volver a retejer ese espacio. Y pues nada, creo que poco a poco se ha ido abriendo otra vez el espacio en Casa Libertad. Pues la verdad, aún pues no hemos platicado tanto de en qué momento vamos a poder volver a habitar al 100% Casa Libertad, pero pues sí, saber que ahí en el centro del corazón aún tenemos un espacio seguro. Hay que entender que esto de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, o sea, existe el periodo lectivo del que hemos estado hablando, ¿no? De los módulos y todo, pero formamos parte de un proyecto más grande, ¿no? Que como bien dice Nash, alberga actividades extracurriculares que son muy variadas, son educativas, culturales, de incidencia política, ¿no? Entonces, y además que si bien somos un espacio en que prioritariamente albergamos a mujeres, pues también en algunos momentos se abre para infancias, ¿no? Se abre para actividades mixtas y también para el proyecto, para sus fundadoras, para las mujeres que han formado parte de él, fue un esfuerzo. O sea, tener un espacio físico fue un esfuerzo, porque la escuela ocurría en diferentes espacios prestados, en sus primeros años, y previo a la contingencia se logró este espacio físico, ¿no? Y en el tiempo en que estuvo activo, estuvo
siempre lleno. O sea, siempre hubo tránsito, siempre hubo comunidad, ¿no? Y esa es como la parte que más se duele, se lamenta, ¿no? Pero sí, como bien dice Nash, tenemos que buscar la manera como de volver a habitar este espacio con las medidas que sean necesarias, pero sí es muy importante Casa Libertad como punto de encuentro, ¿no? Para nosotras. Y la otra que hablabas respecto a la red en diferentes espacios, pues eso también era un asunto que a nosotras nos pegaba mucho en el corazón. Oaxaca es un estado muy grande, muy diverso, y por la cuestión geográfica, complejo para alcanzar ciertas latitudes, ¿no? Entonces, para nosotras, antes de la pandemia, uno de los grandes retos era primero cómo alcanzar a estos espacios geográficos tan, a lo mejor tú dices, bueno, en distancia, en kilómetros, en el mapa no se ven tan distantes, pero las condiciones orográficas y todo esto lo hacen alejan, ¿no? A las mujeres. Entonces, para nosotras, previa a la contingencia, eso era un reto, porque en algún momento algunas compañeras, incluso, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, de la Sierra Norte, venían cada fin de semana a tomar los talleres. Esto era un esfuerzo económico y de tiempo tremendo, ¿no? Y estábamos como buscando la manera de cómo alcanzar a más mujeres dentro del estado. Entonces, pues, dentro de todas las cosas malas que trajo esta pandemia, pues nos abrió un camino para poder llegar a estas mujeres, ¿no? Afortunadamente, no solamente alcanzamos a mujeres del interior del estado, generamos red con ellas, sino con otras mujeres, y nos damos cuenta de que hay muchas cosas en común. Y eso nos une de una manera muy particular, ¿no? Porque nos permite visualizar caminos en común en la lucha. Eso a mí me parece como súper importante, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor han funcionado en un espacio, o a lo mejor pueden trasladarse en otros lugares. Las fundadoras de la escuela, Lidia Aguado y Norma Mogrovejo, creo que han sido, pues, muy generosas en ese sentido, ¿no? De que, o sea, si ustedes revisan la página de la escuela, pueden ver cómo está, ¿no? Toda la currícula, cómo es la estructura, como para que en un determinado momento este proyecto se pueda replicar en cualquier latitud, ¿no? Obviamente con sus adaptaciones, con lo que se requiera mejorar, aumentar, pero creo que como que esa es una nobleza de este proyecto, ¿no? De dar la posibilidad de que no exista una escuelita, sino muchísimas escuelitas en diferentes latitudes del planeta. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Realmente yo me quedo con la fuerza de haber comprendido, dialogando con ustedes, cómo se hace que las cosas sigan pasando a pesar de la virtualidad, ¿no? Y eso tiene que ver con una experiencia previa de lucha en la que ustedes han vivido en el cuerpo lo que es transformarse de una manera presencial en un lugar con otras, ¿no? Y haber no perdido ese horizonte de encontrarse con otras, no solamente como un ejercicio de encuentro para concluir, digamos, un objetivo de formación, sino como un ejercicio de encuentro político, de generar presencia más allá de la dificultad de estar físicamente. Me parece un ejercicio de politización muy interesante y que se ha dado en este contexto, ¿no? Y como lo es también
también esto que nos narraban al final, de pensar cómo volvemos a habitar en este contexto esos lugares que hoy están, no están siendo ese lugar físico de encuentro, ¿no? O sea, cómo lo volvemos a habitar, no solo pensando en, digamos, en las medidas de bioseguridad y demás, sino como horizonte, o sea, es como volvemos a ocupar ese corazón de la lucha en los lugares físicos donde hoy no podemos estar juntas, ¿no? Quiero agradecerles mucho a nombre de este espacio de confluencia nuestra, donde hemos querido dialogar con ustedes sobre estos retos, sobre estas dificultades, pero sobre todo sobre cómo vamos cultivando nuestra fuerza.